Hola alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a ver un tema gramatical nuevo, muy interesante, llamado los sintagmas. Nosotros ya habíamos visto en qué consiste el análisis sintagmático a partir de las funciones sintácticas como sujeto y predicado. Los sintagmas son una unidad del lenguaje, también gramatical, y son las unidades mínimas en una oración de palabras o conjuntos de palabras que forman estructuras gramaticalmente correctas. Entonces, yo he decidido que para analizarlo resulta útil y divertido pensar en legos. Ahorita van a ver por qué. Primero vamos con las definiciones. Un sintagma es una palabra o grupo de palabras, es decir, puede ser una sola palabra o dos o más palabras, que en una oración forman una unidad inseparable. Y aquí tenemos una clave muy importante: unidad inseparable. Es decir, se llaman unidades porque los sintagmas dentro de una oración no los podemos separar más. Para que tengamos oraciones con un sentido gramatical completo, los sintagmas tienen que estar juntos. Si pensamos en la oración como una construcción de Lego, cada bloque sería un sintagma. Claro, también hay bloques de distintos tamaños y a un bloque grande se pueden adherir dos o más bloques más pequeños. Vamos a ver, antes de ver los distintos tipos de bloques que hay y las construcciones, vamos a ver algunos ejemplos para que comprendan mejor el concepto de un sintagma. Entonces, cuando nosotros hablamos de sintagma, estamos hablando de sintagmas, estamos hablando de la estructura de una oración. ¿Sí? Una oración puede estar construida de uno o más sintagmas y estos sintagmas son unidades. Ahora, estas unidades pueden ser separadas y colocadas en orden distinto, creando una nueva estructura de la oración sin alterar el significado y sin alterar la gramaticalidad de la oración. Entonces, aquí primero vamos a hacer el análisis morfológico de la oración. Mi es un determinante. No, vamos a ponerlo de otro color para que no nos confundamos. Mi es un determinante. Hermana es un sustantivo. Ganó es un verbo. Un es un determinante. Increíble es un adjetivo. Premio es un sustantivo. Y ayer es un adverbio. Adverbio. ¿Sí? Ahora, las palabras forman grupos. Entonces nosotros aquí podemos identificar un grupo. Mi hermana. Nosotros no podemos separar mi de mi hermana porque mi es el determinante que determina el sustantivo. Siempre van juntos. Entonces mi hermana va a ir junto. Luego, ganó. El verbo normalmente, a menos de que venga junto con un pronombre, ya luego veremos esas formas, va también solito. Ahorita voy a demostrar a qué me refiero con estos grupos. Luego, un increíble premio. Aquí tenemos que un es el determinante de premio e increíble es el adjetivo de premio, lo acompañan. Entonces también forman una sola unidad. Y ayer viene solito, es el adverbio, ¿sí? Ahora, si nosotros tratamos de separar estos bloques y de reordenarlos en cualquier orden, casi en cualquier orden, vamos a tener un resultado también gramatical. Por ejemplo, vamos a invertirlo. Vamos a poner primero ayer, ¿no? Después ganó, después mi hermana y después un increíble premio. El orden de las oraciones es muy diferente, pero tienen los mismos componentes, los mismos bloques que desordenados nos dan el mismo significado, ¿sí? Distinto orden, mismo significado. Las dos son estructuras gramaticalmente correctas. Mi hermana ganó un increíble premio ayer o ayer ganó mi hermana un increíble premio. Ahora, ¿qué pasa si dividimos estos bloques? Por ejemplo, vamos a desordenarlo y poner aquí hermana, luego ganó, luego luego mi, luego increíble, luego ayer
y luego premio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tenemos el mismo número de palabras. Esto, tenemos mismo número de palabras, mismas palabras desordenadas. Mi hermana ganó un increíble premio. Esta es una oración gramaticalmente correcta. Ahora veamos esto. Hermana ganó mi increíble ayer premio. Esta es una oración que no tiene sentido. Es una oración agramatical, ¿sí? Entonces, aquí se demuestra que la unidad de estos bloques es indispensable para crear significado y que hay palabras dentro de una oración que, aunque el orden pueda ser invertido, estas palabras no pueden separarse, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este bloque, en un increíble premio, sí podríamos invertir premio por increíble y que quedara un premio increíble. Podemos variar un poquito el orden, pero lo que no podemos hacer es separar estos tres de un solo bloque para que tenga sentido, ¿sí? Y claro, hay algunas palabras que no podemos invertir. No podría ser increíble un premio, ¿no? No tendría sentido para nada. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Lo fácil de este tema es que ustedes, como hablantes de español, de manera natural pueden identificar cuáles son las oraciones gramaticales y cuáles son las oraciones agramaticales. Aquí vamos a poner oración gramatical. Gramatical, es decir, que sigue las reglas gramaticales y la sintaxis para crear un sentido. Y esta es una oración. Ni siquiera sé si podríamos calificarla de oración, ¿no? Es un conjunto de palabras agramatical. ¿Está bien? Esta está mal. Ok, vamos a ver otro ejemplo para ya luego pasar a los tipos específicos de sintagmas o cómo podemos llamarles estos bloques. Su padre contrató una banda para la boda. Bueno, vamos a ver. De nuevo, su es un determinante. Padre es un sustantivo. Contrató es un verbo. Una es un determinante. Banda es un sustantivo. Para es una preposición. La es un determinante y boda es un sustantivo. ¿Sí? De nuevo, determinante acompaña al sustantivo, forman una sola unidad. Contrató, el verbo lo vamos a poner solito. Una, determinante con sustantivo forman una unidad y ahora tenemos la boda, que formaría una unidad, la está determinando, pero para nos está indicando una cualidad específica de la boda, ¿no? Lo está colocando en un lugar, es una preposición, indica la posición o la función de la boda, ¿sí? Que en este caso sería la razón por la cual se contrató a una banda. Entonces aquí va junto y entonces forma este bloque, se junta a este otro bloque y forman un solo bloque más grande que no se puede dividir, ¿sí? Juguemos con el orden. Para y la boda no se pueden separar, tiene que quedar junto. Entonces, para la boda, una banda contrató su padre. Su padre, una banda contrató para la boda. Una banda, su padre contrató para la boda, etcétera. Hay varias variaciones y todas nos darían oraciones gramaticales siempre y cuando nosotros mantengamos intactos estos sintagmas, ¿sí? Ahora, vamos a los tipos de sintagmas. Básicamente son 5, les van a sonar muy parecidos, ¿sí? Tenemos los sintagmas nominales, los sintagmas verbales, sintagmas preposicionales, sintagmas adverbiales y sintagmas adjetivales. Algunos son categorías más amplias que otras, ¿no? Y todos pueden constituirse de una sola o de más palabras. Y bueno, para facilitar el aprendizaje de este tema, yo decidí asignarle a cada uno de los sintagmas un color, como si fueran una pieza distinta de Lego, ¿sí? Para que nosotros podamos apreciar a partir de estos colores y las formas la arquitectura de cada una de las frases. Entonces, vamos primero con los sintagmas nominales. Un sintagma nominal, ya habíamos visto que nominal, ¿sí? Pronombre, el nombre quiere decir sustantivo. Entonces, si quieren, aquí arriba les voy a poner, ¿no? Podría ser un sintagma sustantival. Le vamos a llamar nominal, es la manera correcta, el nombre que se le da, pero bueno, piénsenlo como un sintagma sustantival. ¿Por qué no es nada más sustantival y nominal? Porque dentro de esta categoría están tanto los sustantivos como los pronombres. Recordemos, pronombre en lugar del nombre son palabras
categorías gramaticales que representan a los sustantivos. Aquí les puse varios ejemplos. Un sintagma pronominal puede ser un nombre propio, puede ser un sustantivo más su determinante, puede ser un sustantivo, el determinante, un adjetivo o, por qué no, más de un adjetivo, y puede ser también solamente un pronombre. También aquí no solamente los pronombres de las personas gramaticales, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, sino también los pronombres reflexivos, por ejemplo, ¿no? Yo te quiero. Ese te también podría ser un sintagma nominal, ¿ok? Porque es un pronombre reflexivo. Cualquier tipo de pronombre. Los pronombres demostrativos también, los pronombres posesivos, etcétera. Todos esos caen en esta categoría. Después tenemos el sintagma verbal, ¿sí? Que le decidí poner color verde, para que se acuerden, verbal, verde, verde. Y bueno, aquí vamos a tener básicamente verbos. Puede ser, ojo, tienen que ser verbos conjugados, acuérdense, aquí no entraría la categoría de los verboides. Luego veremos en análisis sintáctico cuando haya verboides, qué hacemos con ellos, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cualquier tipo de persona gramatical, ¿no? Yo fui, nosotros comimos, entonces el sintagma verbal sería los verbos, ¿no? Y también entran los tiempos compuestos, por ejemplo, he saltado, hemos saltado, has cantado, etcétera, ¿sí? Fue aprobado. Cualquier tipo de conjugación que sea compuesta, es decir, un verbo principal y un verbo auxiliado en el participio o en el gerundio, va a generarnos, haz de cuenta que estos dos vienen en paquete, he saltado y forman un solo verbo, ¿sí? Entonces eso también son los sintagmas verbales. Después tenemos los sintagmas preposicionales. ¿Estos cómo los vamos a reconocer? Las preposiciones en español, al ser estas palabras estructurales como más pequeñas, que funcionan como el pegamento del significado de la oración, nunca vamos a tener un sintagma preposicional que sea nada más una preposición. Los sustantivos sí pueden formar sintagmas por sí solos o combinados, como vimos aquí está solo, aquí está combinado. Los verbos van a ser solamente el verbo o el verbo combinado, ¿sí? Y en cambio, los sintagmas preposicionales siempre va a ser la preposición más algo más. Puede ser la preposición más un sustantivo, la preposición más un pronombre, la preposición más un adverbio, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, para mí. Compró el regalo para mí. Para mí sería un sintagma preposicional. Yo viajé a Holanda. A Holanda sería un sintagma preposicional. ¿Cuál es la característica? ¿Dónde en una oración va a empezar un sintagma preposicional? Siempre que haya una preposición. Siguiente tenemos los sintagmas adverbiales, ¿sí? Que estos también van a ser normalmente se parecen más a los de sustantivo o pronombres, o verbos, van a ser normalmente una sola palabra, ¿sí? Por ejemplo, ayer o rápidamente. ¿Qué tipo de palabras? Siempre adverbios. Cualquier tipo de adverbio también así, etcétera. Ahora, recordemos que los adverbios también no solamente califican a los verbos, sino que pueden acompañar a los adjetivos. Aquí están los adjetivos, perdón. Entonces también podemos tener el caso de un adverbio dentro de un adjetivo, ¿sí? Pero ya luego veremos esos casos específicos. Por último tenemos los sintagmas adjetivales, ¿sí? Escogí el color naranja y son adjetivos y adverbios que los acompañen. Por ejemplo, fácil o muy fácil. Muy es un adverbio, pero a este tipo de adverbios se le llaman intensificadores. Entonces lo que hacen es acompañar al adjetivo para indicar una mayor intensidad de este. Por ejemplo, bastante, mucho, Entonces, esto es un intensificador. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, yo aquí les puse una frase y vamos a ver cómo esta frase tiene distintos tipos de sintagmas y cómo estos distintos tipos de sintagmas tienen que permanecer juntos, pero se pueden combinar de manera diferente, como si fueran bloques de Lego. No, nosotros no podemos romper un bloque por la mitad, siempre va a ser el bloque junto, pero estos bloques se pueden combinar de una forma mezclada para generar variables en la estructura de una oración, como vimos en estos ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por la tarde visitaremos finalmente la famosa iglesia.
¿sí? Ahora, ¿por qué aquí puse una raya verde completa? En esta oración, el sujeto es Tácito, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ya vimos, que el sujeto nos lo está dando el verbo. O sea, básicamente es nosotros. Nosotros, por la tarde, visitaremos finalmente la famosa iglesia, ¿sí? Cuando tenemos un sujeto tácito en una oración, eso quiere decir que todo lo demás es el predicado. Y ahora, cuando veamos análisis sintagmático, notaremos que al predicado se le llama sintagma verbal también. Es decir, todo el predicado de la oración, ¿sí? En este caso representado de verde, todo este predicado, toda esta línea verde, está conformada a su vez por pequeños sintagmas. Entonces, dentro de un sintagma grande, puede haber sintagmas más pequeños. Entonces aquí tenemos todo este sintagma verbal que es el predicado de la oración, ¿sí? Sintagma verbal es igual a predicado. Ahora, dentro de este predicado tenemos distintos sintagmas. Por ejemplo, la tarde, el determinante más el sustantivo, vamos a poner de nuevo todas las categorías, determinante más sustantivo, forman un sintagma nominal y por eso aquí tenemos subrayado de rojo el sintagma nominal, ¿sí? Pero antes tenemos una preposición y ya vimos que todas las bloques que sean precedidos por una preposición van a ser un sintagma preposicional. Por eso está de azul, los sintagmas preposicionales van de azul. Después, dentro de este sintagma verbal del predicado tenemos un pequeño sintagma verbal que está conformado únicamente por el verbo. Es otro bloque, ¿sí? ¿Cómo sabemos dónde termina y dónde empieza cada uno de los bloques? Bueno, pues ahí entra su lógica y la manera en la que construyeron una oración, ¿no? Nosotros sí podemos variar la oración. Puede ser visitaremos por la tarde, ¿no? Invertir el orden de estas, o por la tarde finalmente visitaremos la famosa iglesia, o la famosa iglesia finalmente por la tarde visitaremos, etcétera, ¿sí? Así es como lo pueden ustedes saber. Después, finalmente, los adverbios normalmente forman un solo sintagma y este sería un sintagma adverbial, por eso está de amarillo. Y aquí tenemos la famosa iglesia. Los sintagmas adjetivales se forman por el adjetivo y el sustantivo al que acompañan. Entonces, famosa iglesia forma un sintagma adjetival y después el determinante más todo esto, la famosa iglesia, forman un sintagma nominal, ¿sí? Vamos a verlo representado con unos bloques porque creo que es más fácil imaginárselo así al menos al principio. Entonces, supongamos que tenemos un gran bloque de Lego verde, que es toda la oración. En este caso, de un solo color, porque toda la oración es el predicado, ya que tenemos un sujeto tácito. Esta oración es, por la tarde visitaremos finalmente la famosa iglesia. Ahora, sobre este bloque de Lego tenemos los sintagmas, ¿sí? Que lo constituyen. Entonces tenemos por la tarde, luego visitaremos, luego finalmente y luego la famosa iglesia. Sobre estos dos, que son los sintagmas que ya habíamos visto que tienen otro pequeño sintagma dentro, tenemos la tarde y famosa iglesia, ¿sí? Ahora vamos a ver una variación. Aquí está exactamente la misma oración. Pero el orden gramatical es diferente, tiene una arquitectura distinta, un orden de sintagmas distintos. Pero si ven, los que tenían dentro otro sintagma más pequeño no pueden ser separados. Es decir, este bloque de aquí, por la tarde, va a tener siempre encima el mismo sintagma, la tarde. Y la famosa iglesia va a seguir teniendo encima famosa iglesia. Esto es, si yo tomo, imagínense que yo llego con mi mano y tomo este bloque entero, este bloque, cuando yo lo zafo, va a seguir teniendo encima este. Entonces, este, aunque es un sintagma dentro, sigue formando parte de un sintagma más grande y por lo tanto no se puede separar. Los demás, en cambio, estos dos, que están al mismo nivel, visitaremos y finalmente sí se pueden separar y podemos jugar con el orden. Entonces yo, por ejemplo, aquí puse finalmente primero, después visitaremos, después la famosa iglesia y después por la tarde. ¿Ven? El orden cambió muchísimo. Vamos a verlo con flechas. Tenemos aquí finalmente, aquí visitaremos, aquí la famosa iglesia y aquí por la tarde.
el orden cambió, el significado de la oración es el mismo, su arquitectura es distinta. Bueno, eso sería todo por el momento. Después veremos cómo funcionan estas estructuras y ya casos más específicos. Pero lo que quiero que se queden con el video de hoy es entender esta idea del bloque, ¿sí? Empezar a ver las oraciones como bloque. Esto les va a servir muchísimo para hacer más fácil el análisis de las oraciones, ¿no? Porque muchos tenían duda, por ejemplo, ¿dónde empieza y dónde termina el predicado? ¿Dónde empieza y dónde termina el sujeto? Bueno, eso está íntimamente relacionado con los sintagmas. Por ejemplo, un sujeto siempre va a formar un solo sintagma y un predicado va a formar otro sintagma, como ya vimos aquí, más grande. Pero dentro de esos grandes sintagmas puede haber pequeños sintagmas. O, por ejemplo, cuando veamos los tipos de complemento del predicado, el complemento directo y el complemento indirecto, esos van a formar un solo sintagma, ¿sí? Bueno, ya después lo veremos con más calma, pero la práctica, el ejercicio que van a hacer ahorita, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Esta división de los sintagmas, marcando los sintagmas pequeños que están dentro de los sintagmas grandes y después proponer variaciones para una misma oración, cómo podríamos reordenar las oraciones para tener el mismo significado pero en un orden sintagmático diferente.